A ver qué pasa. Como estamos en el medio, no sé ni dónde es. Vienen con la fila de carro que hay para un accidente de adelante. Guaguas en moneda nacional y las Vía Azul que son en dólares, que puede tener un cubano que no tiene dólares, que no cobra en MLC, como somos la mayoría de cubanos que vivimos en este país. Naan iraní. 3, 4 platos italianos y 15 cubanos. Súper cara porque ¿qué es esto? Miren, pero no parece ni papa ni boniato. Hola mis tarecadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a estar viajando por Agalizande. Hola, hoy el video lo presento yo. Miren cómo comenzamos. Aquí haciendo la maleta, ¿ves? Llevando provisiones a La Habana, porque La Habana, dice la casera nuestra que está de... Vamos a llevar cosas para cocinar, azúcar, llevamos arroz, unas laticas aquí de pescado, para ahorrarnos el dinerito y cocinar en la casa. Y por supuesto salir a comer algún día también. Bueno, nos vemos en la terminal. Y aquí estamos haciendo la tradición de la maleta, darle la vuelta a la manzana con una maleta para traer los viajes. Vengan a mis viajes, vengan. Mi amor. Ya estamos llegando a la terminal. Terminal de ómnibus de Las Tunas. ¡Ay! Ahí vemos al Papo que vino a ayudarnos. Es las 7:30 de la noche. Pero hoy no será cualquier viaje. Les voy a estar enseñando cómo viajamos los obreros asalariados en Cuba, cómo viaja el cubano de a pie. Esta sería la mejor opción. Donde estamos pues en ómnibus nacionales. Y vamos a estar viajando desde Las Tunas hasta La Habana. Casi es la hora del almuerzo y tenemos hambre, mis tarequeadores. Entonces dijimos, tenemos que comer algo y vinimos a un restaurante, pero no cualquier restaurante, es un restaurante iraní, el Topoli se llama. Yo me quedé así como que, ay, habrán platos de Irán y todo. Bueno, pues antes de contarle qué pedimos, porque sí pedimos una cosita típica de Irán, bueno, les cuento mi experiencia en ómnibus nacionales, el ómnibus más barato que usted puede encontrar para un obrero, para el cubano de a pie. Gracias. Pero ya les cuento de esto ahora. Primero vamos a hablar de la guagua. Estas guaguas no son las guaguas en dólares que ya han visto otras veces ustedes en el canal. No son por la agencia Vía Azul que cobra $43 el pasaje de Las Tunas hacia La Habana. Ómnibus nacionales cuesta $1.18 desde Las Tunas a La Habana. Ómnibus nacionales se va arriba con eso porque es mucho más barata. Y por supuesto que es la mejor opción que puede tener un cubano que no tiene dólares, que no cobra en MLC, como somos la mayoría de cubanos que vivimos en este país. Para sacar un pasaje por ómnibus nacionales, estas guaguas en moneda nacional es bien difícil. Hay que sacarlo como con un mes de antelación, porque si no, no vas a alcanzar por esta aplicación viajando, que es para mí ilógica y muy molesta. Prácticamente no funciona, hay que madrugar para poder alcanzar alguno. En fin, para mí una aplicación fallida. Vamos a comparar ómnibus nacionales con Vía Azul, o sea, guaguas en moneda nacional, que son las ómnibus nacionales, y las Vía Azul, que son en dólares. Ahora, para Vía Azul, usted puede reservar como si es ese mismo día. Generalmente hay pasajes. Mucha accesibilidad Vía Azul, ómnibus nacionales, poca accesibilidad. Ahora, ¿cómo es la experiencia? Hay que chequear una hora antes, dando el carnet de identidad a la compañera que está chequeando, pues ella lo busca en el sistema y nos da un papelito así, escrito a mano con el número de carnet, el número de asiento. Estando aquí en esta cola para chequear, uno se da cuenta del gran problema que tenemos hoy en Cuba con el transporte, con los pasajes, porque ahí mismo había un señor que es ciego y quería viajar y bueno, pues le dijeron que no había pasaje, y eso que estas personas tienen cierta preferencia. Todo eso para chequear. Y ahí está Mauri metido en medio de la cola esa. Este salón que ustedes están viendo antes solamente era para Vía Azul, las guaguas en dólares, pero hoy día es para lo mismo, ómnibus nacionales, que para Vía Azul. Por eso es que ven tantas personas y nos dicen que ahora mismo la guagua de Vía Azul tiene 40 minutos de retraso. Que no nos vamos a montar en ella, es solo una información. Debemos esperar aproximadamente una hora hasta que salga nuestra guagua, que está por ahí. Esta fila que ven aquí es de las maletas para que los maleteros la lleven hasta la guagua. Y bueno, pues espero que no haya confusión y pongan nuestra maleta en la guagua indicada. Espero eso. A 138. Sí, 38. Okay. Así que cuando salga la guagua ya les estaré contando la experiencia, cuán cómodas son estas guaguas, salen en tiempo. Les voy a estar contando todo ahora mismo. Quedamos en esto. No way.
Los asientos malos. Bueno, los casi más malos son los de atrás. Estos se reclinan un poco, pero tampoco podemos reclinarlo todo lo que da porque entonces le hacemos daño a los de atrás, que no se reclinan sus asientos. Son 666 kilómetros hasta La Habana aproximadamente. Dice el chofer que a las 6:15 de la mañana debemos estar llegando. Es las 9 de la noche ahora mismo. ¿Serían en total cuántas horas? 10 años más tarde. 9 horas. Vamos a ver si es verdad que en 9 horas estamos en La Habana. Aquí vamos apretadito pero relajado, caballero. Esto está... Pero mira, tiene bolsita de canguro para guardar y para poner tu vasito. Así que ahora a acomodarnos aquí como podamos. Arre como el viento tiró al blanco. A Laura le da dolor de cabeza, el brillo, el resplandor. Y aquí cuando encienden un celular se siente. Ya llevamos 1 hora 50 minutos. Estamos en Camagüey. Y estoy muy mal, un asco, ganas de vomitar. Por eso tengo el naso. Escuchando a Raúl Paz a ver si eso me ayuda, pero estoy... Estamos ya en nuestra única parada en Ciego de Ávila. Ya hice pipí, por supuesto. Llegó María Carico y llegamos en tiempo, 6:31. En cuanto al trato de los trabajadores. Los teléfonos aquí arriba, el que quiera oír su novela o ver su película, es con audífono. Otra cosa, cuando ustedes subieron los asientos reclinados hacia su posición normal, ustedes los reclinan hacia atrás. Pero cuando se paren para bajarse, por favor, nada le cuenta. Si hicieron así la palanquita y se tiraron para atrás, nada le cuenta hacer así la palanquita y echarlo para adelante y dejarlo en su posición normal. Yo necesito que me ayuden con la limpieza. Yo sé que es imposible decir a las personas que no coman aquí arriba. Eso está prohibido, eso lo sabe todo el mundo. Porque todo el que va aquí ha viajado, aunque sea una vez en esta parte, y sabe que está prohibido. En ómnibus nacionales no nos maltrataron, de hecho fueron bastante correctos los choferes, pero sí vemos que son súper inflexibles, te tratan así como que tienes que andar rápido, como que te están haciendo quizás un favor, no sé, con que te montes en la guagua, que por ejemplo, cuando llegamos a La Habana, que fuimos a buscar las maletas, el chofer hasta se puso casi bravo. Al final se aguantó la lengua, iba a hablar pero se aguantó. Yo estaba ahí con ganas. Yo no sé en qué cuál de los dos maletines está el maletín mío. Yo te lo entrego en taquilla y tú lo cogiste y tú lo pusiste en la guagua, no te salió el Yo no sé si está aquí, si está allá. Voy por aquel lado. Yo mismo miro. Veo que no. Tengo que venir hasta acá. Y cuando llego acá, es la primera maleta que hay. Resulta ser que estaban desesperados que apareciera el dueño de esa maleta para poder sacarla. Porque como era más grande, para llegar a las de atrás. No. Entonces cuando llego yo, no, es mía, espérate. Ya el tipo es el chofer. ¿Esto que está aquí adelante de quién es? Ese azul es mío, espera. Sácala ahí. Déjame sacar el papelito. Yo te digo así que oiga, traemos un... ¿Ese soy? Sí. No, yo te digo a ti. No es fácil. ¿Ves lo que te digo? Sí, cuiden la guagua y todo eso, que son extremistas. Porque fuimos de los últimos en bajar y nuestra maleta era de las primeras y como que se supone que uno tenía que saber que la maleta estaba adelante y había que quitarla para que los demás retiraran su maleta. Eso no pasa en Vía Azul. En Vía Azul te hace sentir como que eres el rey, como que esperan por ti, que eres importante, que si vas al baño te esperan. En Vía Azul el trato es mucho mejor que en ómnibus nacional. Si lo dividimos por puntos, gana Vía Azul 2-1. Pero en Cuba hay esas dos aerolíneas, Dios mío, ay, cuando esté en una aerolínea. Bueno, esas dos compañías de guaguas, de autobuses. Aunque Vía Azul le falta muchísimo para decir que es buena, sí es muchísimo mejor que ómnibus nacionales. Llegamos. Llegamos. Vamos a ver ahora si comemos algo. A desayunar. Saludcita. Esta vez no tengo mi café con leche, pero bueno, es lo que hay mal. Pero pensamos que podíamos quedarnos aquí todo el tiempo que quisiéramos y no se puede. Solamente pueden estar aquí las personas que van a continuar viaje. O sea, nosotros que queríamos amanecer aquí, esperar a que amaneciera, no. Pero bueno, en lo que amanece vamos al baño. Llegamos on time, no estuvimos antes a las 6:15 por un accidente que hubo en el camino. A ver qué pasa. Parecer un taxista que tuvo un accidente que le dio un infarto conduciendo. Tristemente hubo un muerto. Estuvimos parados aquí como 20 minutos, hubo un accidente de adelante, un motor con un taxi pequeño y hubo hasta un muerto. Todavía no me he llegado a Ciudad Ávila. Seguimos en Camagüey. Estamos en el medio, no sé ni dónde. Vienen con la fila de carros que hay para... Entonces no sabemos bien cómo fue todo, ¿no? Eso fue lo que se decía ahí con la policía. Pero bueno, ya estamos aquí y nada, continúa el camino. Unos guajiros en La Habana de nuevo. Para cantar la canción de La Habana, mi amor. Porque La Habana es la capital. Porque La Habana es la capital. Y aquí tengo mi maletero personal. El que puede, puede. Lisandro. Momento épico. Vamos a cruzar esta avenida.
Una de las cosas más difíciles para un oriental en La Habana es cruzar la calle, porque en las tunas y en Oriente no hay calles así tan anchas, caballero, ni hay tantos carros, y venir acá con esta cantidad de carros, ay, no hemos pasado como 5 minutos para cruzar la calle. Y ahora sí que pedimos naan iraní, caballero. Esto es pan tradicional de Irán, le dicen naan e barbari también. A ver, el pan es esto, que está dentro es vegetales, lo pedimos con vegetales dentro. Se supone que sea esponjoso por dentro el pan y crujiente por fuera, pero Es como un taco, como un rollito mexicano, ¿no? Algo así, pero iraní. lo que dice Lisander es un taco. Y que por fuera debe tener semillas de sésamo, otros 2 tipos más de semillas, no le veo ninguna semilla. Esto de seguro es una variante del pan del naan. Es que aquí en Cuba yo creo que todo hay que adaptarlo a la escasez que hay en Cuba, y esto se nota, bueno, pues aquí también. Ustedes, mis tarequeadores iraní que me están viendo, o quizás de otras partes del mundo que han comido este pan, es así, el naan e barbari, el naan iraní, así. Espérate que yo lo voy a coger en la mano, así, tal cual, y yo con el cuchillo, ven. Vinagre con pepino. Pepino condimentado. Tiene por dentro otra cosita, miren, como una hamburguesita vegetal. Me gustó porque tiene un sabor picantico. Yo no soy fan del picante, pero se le siente en una forma prudente. Y los vegetales con el aliño, pero un poquito decepcionada porque según lo que estuve leyendo en internet, el naan iraní no es un pan así fino, es más bien esponjoso por dentro y entonces por fuera es crujiente y dorado. Esto no es así, esto es como, no sé si llamarle taco mexicano, discúlpenme mis tarequeadores mexicanos, no sé, tampoco he probado un taco, ¿no? Pero es como que finito, como un casabe cubano, diría yo. Y para ser vegetariano me ha sorprendido. Realmente tiene un buen aliño, un picante que es lo justo. Quizás porque buscamos en internet qué cosa era el pan naan, y entonces como que esto no se parece en nada, ¿no? Pero fuera de eso, sabe rico. Me gustó y lo repito, costó 440 pesos, es el entrante porque además pedimos otra cosita que ya verán, aparte que no habían tantos platos iraníes. Como todos los restaurantes especializados en Cuba, siempre tienen un % pequeño de esa especialidad. Si es un restaurante italiano, va a tener 3, 4 platos italianos y 15 cubanos. Entonces, bueno, esto es lo más iraní que vamos a comer hoy. A seguir comiendo. Yo viendo esta comida estaba pensando, a ver, que está, súper cara porque miren el precio de la pizza, cuánto es, miren el precio de la hamburguesa, pero con esta pizza podemos almorzar Lisander y yo, o sea que pedimos una, la dividimos y almorzamos los dos. O esta hamburguesa, miren cómo viene de 2, de twins, quiere decir que con esto también nosotros podemos almorzar. Si hubiéramos pedido uno solo de los dos, hubiéramos almorzado bien. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a las cantidades de Oriente, de las tunas, que en las tunas usted pide un plato súper caro y aunque tenga mucha cantidad da para una persona solamente. Es caro, pero sabiendo que puedes compartir el plato porque alcanza, no sale tan caro nada al final. Nos va a salir muy caro nosotros porque pedimos demasiado. Ya Nauri preguntó, ¿pero tienen en qué llevar? Porque esto no me lo voy a poder comer. Ya sabemos que aquí podemos venir, pero pidiendo un solo plato y dividiéndolo a la mitad. Como buenos chicos ahorradores orientales que están en La Habana, pero ahora mismo no se sienten en La Habana, se sienten en Irán, porque hay música iraní y también está ambientado con cosas como viejas, diría yo, que no sé si son de Irán, pero me hacen sentir como en otra cultura. Se agradece. Yo tirando mis pasillos prohibidos, miren. Miren las papas, me parece que todavía no han terminado de freír. Yo decía, ¿qué es esto? Miren, pero no parece ni papa ni boniato. Es malanga frita. Yo nunca había probado esto, la malanga frita. Algo muy cultural. Para acá, para Occidente, para La Habana principalmente, sí se come mucha malanga. Pero nosotros lo que es en Oriente, no, la malanga realmente para esa región del país no camina mucho. Por eso nos sorprendió un poco el sabor. Pero está rica. Malanga frita. ¿Y ya vieron la presentación de las hamburguesas? Me embarqué. Una menos. ¿Qué será esto? Aceituna negra, efectivamente. A comer. La comida es riquísima. De hecho, mi pizza no la ven aquí porque la mandé a que me la envolvieran para llevar. Porque es que está enorme. Yo no me la puedo comer después del pan que me comí, después del naan y después la pizza. No. Se comió una cuñita. Creo que tenemos resuelta la comida. Ahorrando en La Habana. Tip para ahorrar en La Habana. Pide un plato, divídelo entre 2 y envuelva lo que quede. Sí, porque nos ven aquí con esta comida cara, pero este es el almuerzo. Para la comida tenemos la pizza garantizada ya. Lo que quedó de ahora. Bueno, nosotros diciendo, ay, vamos a dejarle una propina, ¿sabes? Porque son las muchachas de verdad súper atentas. Pero vemos que en el menú dice que se agrega el 10% a la cuenta como propina. O sea, es la propina obligatoria. Eso a mí sí no me gusta para nada. No sé si decirle tendencias, modas. A mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay.
hay que pagarlo al contado, 10% por encima de la cuenta. Dice Nauri que diga taratatán. El naan 410, la pizza napolitana 680, hamburguesa de res 750, la caja para transportar la pizza que Nauri dejó 70 pesos, la cerveza cristal 390, la malta belga 300 y el 10%. Sería un total de 2.860 pesos. Wow, la comida estaba riquísima, el ambiente está súper bonito, pero sí es bastante dinero para dentro de la caja de Pandora. Me da curiosidad una cosa. Como ustedes saben, yo en cada lugar que voy tengo que probar el baño, ¿no? El baño debe ser iraní, entonces eso me da bastante curiosidad. No obstante, tiene ganas de ir al baño de verdad. Sí, sí, caballero. Si yo los visito un día a sus casas, créanme que voy a conocer su baño. Bueno, no sé, no me parece iraní. Me parece que es un baño normal y quizás los colores sí, como que rojos, como que esto que están viendo aquí puede ser un poco diferente a otro baño. Está bonito, no sé si iraní, pero está bonito. Ahora se me quedan ahí. Si ustedes me preguntan, mis tarequeadores, Nauri, ¿recomiendas este restaurante? Pues 100%, que está caro, es verdad, pero bueno, la calidad también tiene su precio, ¿no? Y digamos que dentro de toda la escasez que hay ahora mismo en Cuba, que estén ofertando estos platos y rico, que se sentía como con otros aceites, otros sabores, me encantó. Así que pueden venir al restaurante iraní Topoli, justamente en la esquina de 23 y D, en Vedado, La Habana, Cuba. Hoy, después de viajar en ómnibus nacionales, una experiencia no tan agradable, pero luego tener una experiencia muy agradable en el restaurante iraní, nos despedimos desde aquí, desde el muy conocido habanero Parque Caballero. Estábamos en esta parte para hacerle el chiste, por favor ríanse. Díganme en los comentarios que se rieron. No nos digan pesado. Bueno, y estamos aquí bajo el sol de Cuba, que quema pero no mata. Caballeros, no se pierdan los próximos videos que vienen de La Habana. Aquí vamos a tener varios videos disfrutando todo esto. Muchas gracias al tarequeador, al suscriptor que nos estuvo regalando estas vacaciones. Estuvo ahí pendiente de que Airbnb era mejor. Y bueno, muchas gracias a ti que hiciste posible todo esto. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en todas nuestras tarequeaventuras, como diría nuestra amiga tarequeadora mexicana. Un beso grande, los amo. Ay, no, espérense, si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita, denle like y coméntenme. ¿Ya ustedes han estado en La Habana? ¿Han viajado por ómnibus nacionales o por Vía Azul? ¿O han estado en este restaurante que les mostré aquí? ¿O han estado en Parque G? ¿Cuántas preguntas? Respóndanmela todas. Los amo. Chao.